Aprender inglés no es solo cuestión de estudiar más, es cuestión de cómo estudias. Si alguna vez has sentido que llevas años estudiando sin avanzar, que por más que haces ejercicios o ves películas no se te queda nada, probablemente no es tu culpa, es que estás usando el método equivocado. Hoy quiero enseñarte una pirámide que cuando la entendí por primera vez me hizo replantearme por completo cómo tenía que enfocar mi enseñanza. Se llama la pirámide del aprendizaje de Glasser y explica cuánto retenemos realmente según el tipo de actividad que hacemos. Porque no es lo mismo leer que ver, ver que escuchar, escuchar que repetir, repetir que enseñar. Y cuando la cruzas con el aprendizaje del inglés, te das cuenta de por qué la mayoría de ejercicios que estás haciendo no funcionan realmente. Así que en este vídeo vamos a recorrer juntos cada nivel de esta pirámide, desde lo que menos te ayuda a recordar el idioma hasta lo que de verdad consolida tu inglés para siempre. Vamos con la primera parte, 10% de lo que lees sobre gramática. Leer reglas gramaticales en un libro o en una web puede darte una idea teórica del idioma, pero no activa ningún proceso real de uso o retención profunda. Es información que entra por los ojos y suele salir igual de rápido. ¿Por qué se retiene tan poco? Porque la lectura pasiva no involucra ni tu oído, ni tu habla, ni tu memoria emocional. Es como leer las instrucciones de un juego sin jugarlo nunca. Sabes lo que hay que hacer, pero no sabes hacerlo. ¿Es útil? Sí, pero solo cuando ya tienes un dominio amplio del idioma. Si estás empezando, la gramática no debería de ser tu punto de partida. 20% de lo que entrenas con ejercicios de gramática. Aquí ya pasas de la teoría a la práctica, aunque sigue siendo una práctica bastante limitada. Completar frases, rellenar huecos o hacer test te obliga a pensar un poco más, pero sigues sin activar tus habilidades reales de comunicación. ¿Por qué se retiene poco? Porque aunque estás participando más, sigues en un entorno cerrado, sin contexto emocional ni uso real del idioma. Es como aprender a conducir jugando a un simulador. Mejor que solo leer el manual, pero aún lejos de la experiencia real. ¿Es útil? Sí, pues te ayudará a fijar algunas estructuras básicas, pero hay que avanzar cuanto antes a situaciones más reales y dinámicas. 30% de lo que entrenas con ejercicios de comprensión. Aquí ya entra el oído en juego. Escuchar un audio, un diálogo o un listening e intentar entenderlo activa una parte más real del proceso y eso aumenta la retención. ¿Por qué aún es baja? Porque si solo escuchas para responder preguntas o rellenar huecos, sin implicarte emocionalmente ni repetir el contenido, tu mente desconecta rápido y se queda con poco. ¿Es útil? Bastante. Sobre todo si repites el audio, anotas vocabulario y lo conectas con tus intereses. Pero sigue siendo un paso intermedio, no el destino final. 40% de lo que ves en una película que ves por primera vez. Ver una película en inglés activa tu oído, tu vista, tu atención. Pero si es la primera vez que la ves, es muy probable que estés más enfocado en seguir la trama que en procesar el idioma. Y eso hace que la retención sea limitada. ¿Por qué se retiene solo un 40%? Porque aunque estás recibiendo mucho input o inflow, ese input no siempre es comprensible. Es decir, que entra, flujo que entra. Si te pierdes partes claves, si hay muchos acentos o si no entiendes frases completas, tu mente empieza a desconectar sin que te des cuenta. ¿Es útil? Sí, pero más como herramienta de exposición al idioma que como técnica de estudio. Sirve para entrenar el oído de forma pasiva, pero si quieres resultados reales, necesitas repetir y trabajar ese contenido con más intención. 50% de lo que entiendes en una canción. Las canciones tienen algo mágico, ritmo, emoción, repetición, y eso hace que se quede en tu mente con más facilidad. Cuando realmente entiendes la letra de una canción, no solo retienes palabras, retienes una sensación, una historia, un momento. ¿Por qué llegamos al 50%? Porque el contenido está envuelto en música, y la música es arte, y el arte entra en la banda de la estética. Es algo mucho más elevado y nos ayuda a aprender mucho más. Cuando estamos contentos o en un tono emocional más elevado, aprendemos mucho más. Además, si te gusta la canción, la escuchas varias veces sin darte cuenta, lo que refuerza la memorización de forma natural. ¿Es útil? Muchísimo. Sobre todo si trabajas activamente las letras, buscas su significado, repites partes y te acostumbras a pronunciar lo que cantas. Es uno de los mejores recursos para conectar con el idioma sin que parezca un esfuerzo. 60% de lo que ves en una película repetida. Cuando vuelves a ver una película que ya has visto antes, ocurre algo muy interesante. Como ya conoces la historia, puedes prestar más atención al idioma.
ya no estás tan enfocado en entender la trama, sino en escuchar cómo se expresan los personajes. ¿Y por qué se retiene más? Porque tu mente no se colapsa. Ahora que conoces la historia, puedes fijarte mejor en las estructuras, en la pronunciación, en expresiones concretas e incluso anticiparte a lo que viene y comprobar si lo entiendes de verdad. ¿Es útil? Mucho. Es una forma muy efectiva de entrenar comprensión auditiva sin forzarte. Ideal si combinas la repetición con subtítulos en inglés primero y luego sin subtítulos. Si tienes un nivel más bajo, comienza con subtítulos en español. Luego pasas a inglés y luego sin subtítulos. Lo ideal es repetirla varias veces a lo largo de la semana. 70% de lo que escuchas de un audiolibro mientras lees. Aquí se combinan dos canales de entrada, el oído y la vista. Y además se trabaja de forma sincronizada, porque estás leyendo lo mismo que escuchas. Eso hace que el mensaje se fije mucho más profundamente en la memoria. ¿Por qué funciona tan bien? Porque cuando ves y escuchas al mismo tiempo, asocias el sonido con su forma escrita, corriges errores de pronunciación y activas una comprensión más completa. Estás entrenando oído, mente y vocabulario a la vez. Es útil, muchísimo, sobre todo si eliges textos adecuados a tu nivel y no te limitas a seguir la lectura, sino que paras, repites en voz alta, subrayas expresiones útiles y te esfuerzas por imitar el ritmo del narrador. Además, si aclaras cualquier palabra que no entiendes, es la mejor manera de nunca perder interés y de seguir adelante. De esta forma leerás muchos libros. Yo en mi método explico la importancia de pausar cada vez que hay una confusión, mínima duda o algo que no entiendes, tienes que buscarlo en el diccionario y seguir adelante. Pruébalo. Te va a encantar. Y esto es uno de los entrenamientos más completos que puedes hacer desde casa. 80% de lo que produces con tu boca una sola vez. Aquí es donde empieza el verdadero cambio. Cuando eres tú quien emite los sonidos, cuando tu boca y tu mente tienen que coordinarse para producir palabras, frases y estructuras, la retención se dispara. Esto se debe a que imitar sonidos y repetir frases activa el sistema de aprendizaje natural. No solo comprendes lo que dices, sino que lo interiorizas, lo sientes y lo experimentas. Por eso, en el método Charlie's Way damos tanta importancia a la repetición desde el primer día, incluso aunque tu vocabulario o tu gramática no sean perfectos todavía. Hablar te obliga a procesar el idioma activamente y eso graba el aprendizaje mucho más profundo que cualquier ejercicio pasivo. Es útil en cualquier etapa del proceso, pero imprescindible si ya entiendes algo de inglés y quieres ganar fluidez real. Y por último, el nivel más alto de retención, la práctica activa, constante y repetida. Si hay una verdad absoluta en el aprendizaje de idiomas es esta: lo que no se repite se olvida, pero lo que se entrena 5 días seguidos se queda grabado. La repetición consolida la memoria muscular de la boca, la agudeza del oído, la comprensión del contexto, todo. Por eso, en mi método, trabajamos con ciclos de repetición inteligente. Cada sonido, cada estructura, cada frase que entrenas durante varios días seguidos se transforma en parte de ti. No es magia, es un sistema probado. Si quieres dejar de estudiar inglés y empezar a hablarlo, este es el único camino. Y por último, ¿sabrías decirme cuál sería el 100%? Pues la realidad es que no existía. No existía una forma de aprender inglés que combinara de verdad todos estos niveles de retención: lectura, escucha, repetición, producción, todo de forma progresiva, estructurada y adaptada al funcionamiento real del aprendizaje. Y por eso decidí fundar el método Charlie's Way, un sistema diseñado para que aprendas inglés como aprendiste tu idioma materno, desde el sonido, desde la repetición, desde la emoción y la lógica, sin clases aburridas, sin reglas gramaticales que se olvidan al día siguiente y sobre todo con resultados reales desde el primer mes. Si quieres entender exactamente cómo funciona y por qué ha cambiado la vida de miles de personas, te he dejado un enlace en el primer comentario con una clase gratuita donde te lo explico. Nos vemos ahí. I'll see you there.